Antonia Salzano nunca imaginó que mudarse de Italia a México cambiaría para siempre el curso de su vida y la de su hijo Carlo. Llegaron a Guadalajara cuando él tenía apenas 13 años, buscando nuevas oportunidades laborales para su esposo Andrea. La adaptación fue compleja para toda la familia, pero Carlo demostró una capacidad extraordinaria para conectar con la cultura mexicana y especialmente con la profunda religiosidad que caracteriza a este pueblo. Desde los primeros días, el joven mostró una fascinación particular por las iglesias coloniales de la ciudad, especialmente por la Catedral de Guadalajara, donde pasaba largas horas en oración. Los sacerdotes locales pronto notaron algo especial en aquel muchacho italiano que hablaba español con acento peculiar, pero rezaba con una devoción que trascendía cualquier barrera idiomática. La rutina familiar se estableció rápidamente en su nueva casa del barrio de Providencia. Carlo asistía al Instituto Anglo-Mexicano, donde destacaba no solo por su inteligencia académica, sino por su comportamiento ejemplar y su capacidad para hacer amigos entre compañeros de diferentes estratos sociales. Antonia observaba con orgullo cómo su hijo se adaptaba a la nueva cultura sin perder su esencia italiana, pero incorporando tradiciones mexicanas que parecían resonar profundamente en su alma. Los fines de semana, la familia visitaba diferentes templos de la ciudad, desde la Basílica de Nuestra Señora del Rosario hasta pequeñas capillas de barrio donde Carlos se arrodillaba con la misma reverencia que mostraba en las grandes catedrales. Era como si cada espacio sagrado le hablara en un lenguaje que solo él podía comprender completamente. Durante sus primeros meses en México, Carlo desarrolló una rutina espiritual que sorprendía incluso a su devota madre. Despertaba antes del amanecer para asistir a misa de 6 de la mañana en la parroquia de San José, caminando solo las 6 cuadras que separaban su casa del templo. Los vecinos del barrio comenzaron a conocerlo como el Italianito Santo, por su puntualidad inquebrantable y su actitud recogida durante los servicios religiosos. Antonia inicialmente se preocupaba por esta intensidad espiritual en un muchacho tan joven, pero gradualmente comprendió que no se trataba de fanatismo, sino de una conexión auténtica con lo divino. Las tardes las dedicaba a estudiar y a crear contenido digital sobre santos y milagros eucarísticos, una pasión que había desarrollado desde Italia y que en México encontró nuevos ejemplos y testimonios que documentar meticulosamente. La relación entre madre e hijo se fortaleció en territorio mexicano de una manera inesperada. Antonia descubrió que Carlo no solo había heredado su fe católica, sino que la había elevado a dimensiones que ella misma no había explorado. Durante sus conversaciones vespertinas en el pequeño jardín de su casa, mientras el sol se ocultaba detrás de los volcanes que rodean Guadalajara, Carlo compartía reflexiones teológicas que parecían provenir de una mente mucho más madura. Hablaba de la Eucaristía con una comprensión que sorprendía incluso a los sacerdotes con quienes Antonia conversaba sobre el comportamiento de su hijo. Era evidente que Carlo no solo creía en los misterios de la fe católica, sino que los vivía con una intensidad que rayaba en lo místico. Su madre comenzó a documentar estas conversaciones en un diario personal, sintiendo instintivamente que estaba presenciando algo extraordinario. La comunidad italiana en Guadalajara era pequeña pero muy unida, y pronto todos conocieron a la familia Acutis Salzano. Carlo se convirtió en una figura querida entre los inmigrantes europeos, especialmente por su capacidad de servir como puente cultural entre la tradición italiana y las costumbres mexicanas. Durante las celebraciones patronales de diferentes barrios, Carlo participaba activamente, ayudando en la organización y mostrando un respeto profundo por las tradiciones locales que muchos adultos de su comunidad tardaron años en apreciar. Antonia observaba con admiración cómo su hijo lograba mantener su identidad italiana mientras abrazaba completamente la cultura mexicana, especialmente en sus expresiones de fe. Los domingos familiares se convirtieron en exploraciones de diferentes templos y santuarios de la ciudad, cada uno ofreciendo a Carlo nuevas oportunidades para profundizar en su relación con Dios. Las habilidades tecnológicas de Carlo encontraron en México un propósito renovado.
Comenzó a documentar milagros eucarísticos reportados en diferentes estados del país, contactando parroquias y santuarios para verificar testimonios y recopilar evidencia fotográfica y documental. Su página web sobre milagros eucarísticos se enriqueció enormemente con casos mexicanos que había investigado personalmente, desde apariciones en Jalisco hasta fenómenos reportados en iglesias de Michoacán. Antonia se convirtió en su compañera de investigación, acompañándolo en viajes de fin de semana a diferentes ciudades para documentar estos fenómenos. Lo que más la impresionaba era la seriedad académica con la que Carlo abordaba estos temas, aplicando criterios rigurosos de verificación y mostrando una madurez intelectual que contrastaba con su edad. Sus profesores en el colegio comenzaron a consultarle sobre temas de historia religiosa mexicana, reconociendo en él una autoridad inusual para alguien tan joven. La salud de Carlo siempre había sido robusta, por lo que cuando comenzó a mostrar signos de fatiga durante el segundo semestre de 2006, Antonia inicialmente lo atribuyó al estrés académico y a sus intensas actividades espirituales. Sin embargo, el joven parecía intuitivamente consciente de que algo estaba cambiando en su cuerpo. Durante sus oraciones matutinas, Antonia lo escuchaba pedirle a Dios por fortaleza para cumplir su misión, una expresión que la intrigaba profundamente, porque Carlo nunca había hablado explícitamente sobre tener una misión específica. Las visitas médicas de rutina no revelaron nada preocupante, pero Carlo comenzó a mostrar una urgencia nueva en sus proyectos digitales, trabajando largas horas para completar la documentación de casos que había estado investigando. Era como si tuviera una fecha límite invisible que solo él podía percibir, una premonición que se manifestaba en su creciente intensidad espiritual y académica. Los amigos de Carlo en el colegio comenzaron a notar cambios sutiles en su comportamiento durante los últimos meses de 2006. Aunque mantenía su alegría característica y su disposición a ayudar a otros, había adquirido una seriedad nueva que algunos interpretaron como madurez prematura. Durante los recreos, en lugar de participar en juegos típicos de adolescentes, Carlo prefería conversar sobre temas trascendentales o leer vidas de santos. Sus profesores reportaron a Antonia que el muchacho había comenzado a hacer preguntas más profundas en clase de religión, cuestionamientos que revelaban una comprensión teológica sorprendente para su edad. Lo que más llamaba la atención era su aparente paz interior, una serenidad que contrastaba con la ansiedad típica de los estudiantes de su edad, enfrentando exámenes finales y decisiones sobre su futuro académico. Antonia comenzó a sospechar que Carlo sabía algo que ella desconocía, una intuición maternal que se intensificaba cada día. La Navidad de 2006 fue particularmente significativa para la familia Acutis Salzano en su hogar mexicano. Carlo organizó una celebración que combinaba tradiciones italianas con costumbres navideñas mexicanas, creando un ambiente de alegría que contrastaba sutilmente con una melancolía apenas perceptible en su comportamiento. Durante la Nochebuena, después de asistir a la Misa del Gallo en la Catedral de Guadalajara, Carlo le pidió a su madre que conversaran en privado. Se sentaron en el jardín de su casa, bajo el cielo estrellado de diciembre, mientras los sonidos de la celebración navideña del barrio creaban una banda sonora apropiada para lo que sería una de las conversaciones más importantes de sus vidas. Antonia recordaría para siempre la expresión de su hijo en ese momento, una mezcla de alegría y solemnidad que parecía reflejar conocimientos que trascendían su edad cronológica. Era evidente que Carlo tenía algo importante que comunicar, pero la naturaleza de su mensaje permanecía oculta detrás de su sonrisa serena y sus ojos brillantes que parecían reflejar secretos celestiales. El año 2007 comenzó con una intensidad espiritual renovada en la vida de Carlo. Sus visitas matutinas a la parroquia se hicieron aún más regulares y comenzó a pasar tiempo adicional en adoración eucarística durante las tardes. Antonia notó que su hijo había desarrollado una relación particularmente estrecha con el Santísimo Sacramento, permaneciendo en oración silenciosa frente al sagrario durante períodos que parecían suspensión temporal.
Los sacerdotes de diferentes parroquias que visitaba comenzaron a comentar entre ellos sobre la presencia especial de este joven italiano que oraba con una devoción que inspiraba a otros feligreses. Durante las homilías, Carlo tomaba notas detalladas que luego incorporaba en sus reflexiones digitales, creando contenido que comenzó a circular entre comunidades católicas mexicanas e internacionales. Su fama como joven evangelizador digital se extendía, pero él parecía completamente desapegado de cualquier reconocimiento personal, atribuyendo todo mérito a la gracia divina que, según él, era el verdadero motor de su trabajo. Los primeros síntomas de lo que posteriormente sería diagnosticado como leucemia comenzaron a manifestarse sutilmente a principios de 2007. Carlo experimentaba fatiga que inicialmente atribuyó al clima de Guadalajara, diferente al de su Italia natal. Sin embargo, Antonia comenzó a notar una palidez inusual en su rostro y una pérdida gradual de peso que no correspondía con su apetito aparentemente normal. Las visitas médicas iniciales no revelaron nada concluyente, pero Carlo parecía intuitivamente consciente de que su cuerpo estaba experimentando cambios significativos. Durante sus oraciones, Antonia lo escuchaba pedir específicamente por discernimiento para entender la voluntad de Dios en su vida, una petición que adquiriría significado profético en los meses siguientes. Su energía para las actividades físicas disminuyó, pero su intensidad espiritual e intelectual se mantuvo inquebrantable, como si hubiera encontrado una fuente de fortaleza que trascendía las limitaciones corporales. Las conversaciones nocturnas entre madre e hijo adquirieron una profundidad nueva durante los primeros meses de 2007. Carlo comenzó a hablar sobre la brevedad de la vida terrena con una sabiduría que contrastaba dramáticamente con su juventud. Discutían sobre santos que habían muerto jóvenes, como Santa Teresa de Lisieux y Santo Domingo Sabio, conversaciones que Antonia, inicialmente, interpretó como interés académico en la hagiografía católica. Sin embargo, gradualmente se dio cuenta de que Carlo no estaba simplemente estudiando estas vidas santas, sino identificándose profundamente con ellas, como si reconociera patrones en sus propias experiencias espirituales. Sus preguntas sobre el sufrimiento redentor y el valor salvífico del dolor se volvieron más frecuentes y específicas, revelando una comprensión teológica que parecía provenir de experiencia personal más que de estudios teóricos. Antonia comenzó a sospechar que su hijo estaba preparándose espiritualmente para algún tipo de prueba significativa, aunque la naturaleza exacta de esta preparación permanecía misteriosa. Durante las celebraciones de Semana Santa de 2007 en Guadalajara, Carlo mostró una devoción particularmente intensa hacia la pasión de Cristo. Participó en todos los oficios litúrgicos con una concentración que llamó la atención de otros feligreses, especialmente durante el Viernes Santo, cuando permaneció en oración continua, desde las 3 de la tarde hasta altas horas de la noche. Antonia observó que su hijo parecía meditar profundamente sobre el misterio del sufrimiento redentor, tomando notas en un cuaderno personal que mantenía privado, pero que ocasionalmente le permitía leer fragmentos que revelaban una comprensión mística del dolor como camino hacia la santidad. Sus reflexiones sobre la cruz como instrumento de salvación adquirieron una intensidad personal que sugería más que interés teológico académico. Durante la vigilia pascual, Carlo experimentó lo que más tarde describiría como una confirmación interior de su vocación específica, aunque los detalles de esta experiencia permanecieron en gran medida privados, compartidos solo parcialmente con su confesor y ocasionalmente con su madre en momentos de particular intimidad espiritual. Los síntomas de la enfermedad de Carlo se hicieron más evidentes durante abril de 2007, cuando comenzó a experimentar dolores de cabeza frecuentes y episodios de debilidad que ya no podían atribuirse a factores ambientales o estrés académico. Las visitas médicas se intensificaron, pero Carlo enfrentaba cada consulta con una serenidad que sorprendía a los profesionales de la salud. Antonia recordaría más tarde cómo su hijo parecía más preocupado por consolar a otros pacientes en las salas de espera que por su propia condición, distribuyendo estampitas religiosas
y ofreciendo palabras de aliento a familias que enfrentaban crisis de salud. Durante los procedimientos médicos más invasivos, Carlo mantenía una actitud de aceptación que rayaba en lo heroico, nunca quejándose del dolor, pero siempre pidiendo por la intercesión de sus santos favoritos. Sus oraciones durante estos momentos difíciles se centraban menos en peticiones de curación personal y más en súplicas por fortaleza para cumplir la voluntad divina, cualquiera que fuera su naturaleza específica. El diagnóstico oficial de leucemia llegó a finales de abril de 2007, confirmando los temores crecientes de la familia, pero también explicando síntomas que habían estado manifestándose durante meses. La reacción de Carlo al recibir la noticia sorprendió tanto a los médicos como a sus padres por su tranquilidad aparente y su inmediata preocupación por el impacto emocional que esta noticia tendría en su familia. En lugar de mostrar miedo o desesperación, Carlo pidió tiempo para orar y procesar esta información en el contexto de su fe, una respuesta que reveló la profundidad de su vida espiritual y su capacidad para encontrar significado divino, incluso en circunstancias adversas. Durante los días siguientes al diagnóstico, aumentó el tiempo dedicado a la oración y comenzó a hablar más explícitamente sobre la posibilidad de que Dios tuviera planes específicos para él, que podrían incluir el sufrimiento como camino hacia un bien mayor. Antonia observaba con una mezcla de admiración y dolor maternal cómo su hijo transformaba una crisis médica en una oportunidad de crecimiento espiritual y testimonio de fe. Las semanas siguientes al diagnóstico fueron una montaña rusa emocional para la familia, pero Carlo mantuvo una estabilidad espiritual que se convirtió en fuente de fortaleza para todos los que lo rodeaban. Continuó asistiendo al colegio cuando su estado físico lo permitía, manteniendo sus calificaciones académicas y ayudando a compañeros con sus estudios como si la enfermedad fuera simplemente otra variable en su vida cotidiana. Sus profesores reportaron que, lejos de buscar lástima o tratamiento especial, Carlo parecía determinado a mantener la normalidad mientras integraba su experiencia de enfermedad en su comprensión más amplia del propósito divino. Durante los recreos, otros estudiantes comenzaron a buscarlo para conversaciones sobre temas existenciales, reconociendo en él una sabiduría práctica que trascendía su edad cronológica. Su popularidad en el colegio creció, pero no por razones típicas de adolescente, sino por su capacidad de ofrecer perspectiva y esperanza en situaciones difíciles que sus compañeros enfrentaban en sus propias familias. Los tratamientos médicos comenzaron inmediatamente después del diagnóstico, pero Carlo enfrentaba cada sesión de quimioterapia como si fuera una oportunidad adicional de oración y meditación. Antonia lo acompañaba a todas las citas médicas, observando con asombro cómo su hijo transformaba el ambiente clínico frío del hospital en espacios de encuentro espiritual con otros pacientes y sus familias. Carlo llevaba consigo estampitas religiosas, pequeñas cruces y copias impresas de historias de santos que distribuía entre otros pacientes, especialmente niños y adolescentes, que parecían beneficiarse enormemente de su presencia alegre y esperanzadora. Los médicos y enfermeras comenzaron a comentar sobre el efecto positivo que la presencia de Carlo tenía en la moral general de la unidad oncológica, describiéndolo como un rayo de luz en un ambiente típicamente sombrío. Su capacidad para mantener la alegría mientras enfrentaba tratamientos dolorosos se convirtió en testimonio viviente de la posibilidad de encontrar significado divino incluso en el sufrimiento más agudo. Durante mayo de 2007, mientras los tratamientos continuaban con resultados mixtos, Carlo comenzó a experimentar lo que describía como claridad espiritual intensificada sobre su vocación específica en la vida. Sus conversaciones con Antonia adquirieron una urgencia nueva, como si sintiera la necesidad de transmitir verdades importantes antes de que fuera demasiado tarde. Habló extensamente sobre su comprensión de la santidad como llamado universal, pero también sobre ciertas almas que Dios elige para testimonios específicos que requieren sacrificios extraordinarios. Sus reflexiones sobre los santos mártires jóvenes se intensificaron, pero siempre en el contexto de la alegría del servicio divino,
más que del sufrimiento por sí mismo. Antonia comenzó a darse cuenta de que su hijo estaba procesando su enfermedad no como tragedia personal, sino como oportunidad providencial para demostrar que la santidad era posible incluso para jóvenes contemporáneos enfrentando desafíos médicos severos. Esta perspectiva, aunque admirable, comenzó a llenar a Antonia de una aprensión creciente sobre las implicaciones de la serenidad extraordinaria de Carlo frente a su condición potencialmente terminal. La respuesta de Carlo a los tratamientos médicos fue inconsistente durante los primeros meses, con periodos de mejora seguidos por recaídas que preocupaban al equipo médico. Sin embargo, su estado espiritual parecía inversamente relacionado con su condición física, volviéndose más radiante y enfocado a medida que su cuerpo mostraba signos de debilitamiento. Durante los momentos de mayor dolor físico, Carlo desarrolló la práctica de ofrecer su sufrimiento por intenciones específicas, por la conversión de jóvenes alejados de la fe, por familias en crisis, por sacerdotes que necesitaran fortaleza en sus ministerios. Antonia documentaba estas intenciones en su diario personal, reconociendo que estaba presenciando una forma de espiritualidad madura que raramente observaba incluso en adultos con décadas de experiencia religiosa. La capacidad de Carlo para transformar dolor personal en oración intercesora se convirtió en característica definitoria de sus últimos meses, revelando una comprensión práctica de la teología del sufrimiento redentor que pocos teólogos académicos logran internalizar completamente. Durante junio de 2007, Carlo comenzó a hablar más explícitamente sobre cronologías específicas relacionadas con su enfermedad y su vida en general. En conversaciones aparentemente casuales, mencionaba fechas futuras con una certeza que intrigaba a Antonia, sin alarmarla inmediatamente, atribuyendo estas referencias a optimismo juvenil o planificación a largo plazo. Sin embargo, gradualmente se dio cuenta de que Carlo parecía operar con información sobre su futuro que trascendía especulación médica o esperanza ordinaria. Sus referencias a eventos futuros específicos, incluyendo fechas de exámenes escolares, celebraciones familiares y actividades parroquiales, parecían basarse en conocimiento definitivo más que en expectativas tentativas. Durante sus oraciones nocturnas, Antonia lo escuchaba agradecer a Dios por tiempo específico que le había sido concedido, una expresión de gratitud que sugería conocimiento preciso sobre la duración de su vida terrena. Estas observaciones crearon en Antonia una sensación creciente de que Carlo había recibido algún tipo de revelación personal sobre su destino, aunque la naturaleza exacta de esta comprensión permanecía envuelta en el misterio de su vida interior intensamente privada. Los médicos tratantes comenzaron a notar que Carlo mostraba una comprensión inusualmente madura sobre su pronóstico, haciendo preguntas específicas sobre cronologías de tratamiento que sugerían conocimiento médico, sofisticado, o intuición extraordinaria sobre su condición. Durante las consultas, en lugar de mostrar ansiedad típica de pacientes jóvenes, Carlo expresaba interés académico en los aspectos técnicos de su enfermedad, como si estuviera estudiando un caso clínico fascinante, más que enfrentando su propia mortalidad. Sus preguntas sobre estadísticas de supervivencia y efectividad de tratamientos eran precisas y específicas, revelando investigación personal extensiva sobre leucemia en adolescentes. Antonia observaba estas interacciones con una mezcla de orgullo por la madurez de Carlo y preocupación creciente por las implicaciones de su aparente aceptación de posibles resultados adversos. La capacidad de su hijo para discutir su propia mortalidad con serenidad científica y espiritual simultáneamente era admirable, pero también profundamente inquietante para una madre que luchaba por mantener esperanza mientras enfrentaba la realidad médica de la condición de Carlo. Durante julio de 2007, la condición física de Carlo se deterioró más rápidamente de lo que los médicos habían anticipado, pero su estado espiritual alcanzó niveles de serenidad que impresionaban a todos los que lo conocían. Sus visitas a la iglesia se hicieron más frecuentes y prolongadas, como si estuviera intensificando su preparación
para algún evento significativo que solo él podía anticipar completamente. Durante la adoración eucarística, Carlo permanecía inmóvil durante periodos extraordinariamente largos, en los que parecía ser comunión mística profunda que trascendía oración ordinaria. Los sacerdotes que lo observaban durante estos momentos reportaron posteriormente que la presencia de Carlo frente al Santísimo Sacramento creaba una atmósfera de recogimiento que influenciaba positivamente a otros fieles presentes. Su capacidad para mantener concentración espiritual intensa mientras su cuerpo se debilitaba se convirtió en testimonio viviente de la primacía del alma sobre las limitaciones físicas. Una lección que impactó profundamente a la comunidad parroquial que había llegado a conocerlo y admirarlo durante su relativamente breve tiempo en Guadalajara. Las conversaciones familiares durante este periodo adquirieron una intensidad emocional que Antonia recordaría como algunos de los momentos más significativos de su vida como madre. Carlo comenzó a compartir reflexiones sobre la naturaleza temporal de la existencia terrena con una sabiduría que parecía provenir de experiencia personal más que de estudios teóricos, hablando sobre la muerte no como final, sino como transición hacia una realidad más plena y significativa. Sus descripciones del cielo como estado de comunión perfecta con Dios revelaban una comprensión teológica sofisticada que incorporaba tanto doctrina católica tradicional como insights personales derivados de su propia experiencia de oración contemplativa. Durante estas conversaciones, Antonia observaba que Carlo parecía prepararse para una partida inminente, organizando sus asuntos espirituales y materiales con la meticulosidad de alguien que sabía exactamente cuánto tiempo le quedaba. Esta preparación, aunque admirable desde perspectiva espiritual, llenaba a Antonia de una aprensión creciente sobre la posibilidad de que su hijo hubiera recibido conocimiento profético sobre la cronología de su propia muerte. Los últimos días de septiembre de 2007 fueron marcados por una intensificación dramática, tanto en el deterioro físico de Carlo como en su luminosidad espiritual, creando un contraste que impactó profundamente a todos los que lo visitaban. Su habitación en el hospital se convirtió en lugar de peregrinación informal para compañeros de clase, vecinos del barrio y miembros de la comunidad parroquial que venían a recibir su bendición y consejo espiritual. Carlo continuaba distribuyendo material religioso y compartiendo reflexiones sobre la fe católica, pero ahora con una urgencia que sugería conocimiento de cronologías específicas que otros no podían percibir. Sus despedidas comenzaron a adquirir carácter definitivo, como si estuviera conscientemente cerrando capítulos de relaciones terrestres, mientras se preparaba para transición hacia realidad espiritual superior. Antonia observaba estos intercambios con dolor maternal creciente, reconociendo que Carlo parecía estar implementando un plan de despedida que había estado desarrollando durante meses, basado en información sobre su futuro que trascendía esperanza o desesperación ordinarias. La conversación final entre Carlo y Antonia ocurrió la noche del 11 de octubre de 2007, en la silenciosa habitación del hospital donde habían pasado tantas horas durante los meses anteriores compartiendo reflexiones sobre fe, sufrimiento y propósito divino. Carlo pidió específicamente que su madre se sentara junto a su cama para una conversación que describió como importante y necesaria, usando un tono que combinaba urgencia con serenidad de manera que Antonia nunca había escuchado anteriormente. Durante las horas siguientes, Carlo compartió con su madre detalles específicos sobre revelaciones interiores que había estado recibiendo durante meses, incluyendo conocimiento preciso sobre la fecha de su muerte que había mantenido privado para protegerla del dolor anticipado. Sus palabras fueron directas pero llenas de amor, explicando que Dios le había concedido la gracia de saber exactamente cuándo sería llamado a casa para que pudiera prepararse adecuadamente y ayudar a su familia a entender que su partida era parte de un plan divino más amplio que eventualmente traería gloria a Dios y beneficio espiritual a muchas almas. Durante esas horas cruciales de la madrugada del 12 de octubre, Carlo explicó a su madre que había sabido desde principios de año
que moriría antes de cumplir los 16 años, conocimiento que había recibido durante oración profunda y que había confirmado a través de signos internos que sólo él podía interpretar completamente. Describió este conocimiento no como carga terrible, sino como regalo divino, que le había permitido vivir sus últimos meses con intensidad y propósito extraordinarios, aprovechando cada oportunidad para crecer en santidad y servir a otros. Sus palabras a Antonia fueron simultáneamente desgarradoras y consoladoras, reconociendo el dolor maternal que su muerte causaría, pero también explicando que su partida temprana era instrumento divino para demostrar que la santidad era posible para jóvenes contemporáneos, enfrentando desafíos aparentemente insuperables. Carlo le aseguró que su muerte no sería final sino comienzo de una nueva fase de su existencia en la cual podría interceder más efectivamente por las almas que había aprendido a amar durante su breve pero intensa vida terrena. Las últimas palabras de Carlo a su madre fueron profecía específica sobre eventos futuros que se desarrollarían después de su muerte, incluyendo reconocimiento oficial de su santidad por parte de la Iglesia Católica y el impacto global que su testimonio tendría en jóvenes de todo el mundo. Describió con precisión sorprendente los pasos que seguirían su beatificación y eventual canonización, incluyendo cronologías aproximadas y los tipos de milagros que serían atribuidos a su intercesión celestial. Carlo le pidió a Antonia que documentara estas predicciones para que pudieran servir como confirmación futura de la autenticidad de sus experiencias místicas y como fuente de consuelo para ella durante los años difíciles que seguirían. Sus descripciones del proceso de canonización fueron tan detalladas y precisas que Antonia inicialmente las interpretó como fantasías consoladoras de un joven enfrentando la muerte, pero gradualmente llegó a reconocer que Carlo poseía conocimiento profético genuino sobre eventos futuros que trascendían especulación humana ordinaria. Carlo Acutis murió exactamente como había predicho, a las 6:45 de la mañana del 12 de octubre de 2007, rodeado por su familia y en estado de gracia perfecta que impresionó a todos los presentes. Sus últimas horas fueron marcadas por serenidad extraordinaria y expresiones de amor hacia todos los que habían sido parte de su breve pero significativa vida terrena. Durante sus momentos finales, Carlo repitió oraciones de abandono total a la voluntad divina, demostrando hasta el último aliento la santidad que había cultivado durante sus 15 años de existencia. Los médicos presentes reportaron que nunca habían observado una muerte tan serena y aparentemente gozosa, describiendo la experiencia como testimonio poderoso sobre la realidad de la esperanza cristiana frente a la mortalidad humana. Antonia observó la partida de su hijo con dolor maternal indescriptible, pero también con reconocimiento creciente de que había sido privilegiada de ser madre de un alma extraordinariamente santa, cuyo impacto en el mundo apenas comenzaba con su muerte física. Los eventos que siguieron la muerte de Carlo confirmaron gradualmente la precisión profética de sus últimas palabras a su madre. Su funeral se convirtió en manifestación espontánea de veneración popular, con cientos de personas que habían conocido a Carlo durante su breve tiempo en Guadalajara, viniendo a rendir homenaje a quien ya consideraban santo. Los testimonios de favores espirituales y curaciones físicas atribuidas a la intercesión de Carlo comenzaron inmediatamente después de su muerte, exactamente como él había predicho que ocurriría. Antonia comenzó a documentar meticulosamente estos reportes, recordando las instrucciones específicas que Carlo le había dado sobre la importancia de preservar evidencia de su intercesión celestial para los procesos eclesiásticos que eventualmente seguirían. La precisión de las predicciones de Carlo sobre eventos